Ahí está. Yo sé que en una sola clase va a ser imposible que estudiemos por completo a la persona de Dios, porque es más, ni aquellas personas que se van a un seminario, a un instituto bíblico, ni aquellas personas que pasan años y años estudiando a la persona de Dios, terminan de conocer por completo a la persona de Dios. Es más, el apóstol Juan, cuando termina escribiendo el Apocalipsis, dice que ni aún con todos los libros del mundo se terminaría de escribir y expresar todas las maravillas acerca de Dios. Así que, bueno, pues no esperemos que en esta sola sesión que vamos a hablar acerca de Dios, no esperemos que, bueno, pues aquí podamos entender todas las cosas acerca de Dios, pero sí algo que estamos seguros es que vamos a aprender bastante y yo espero que esta lección sea de gran bendición para nosotros. ¿Sale? Porque recordemos que cuando estudiamos la Biblia, como tal, no estudiamos la Biblia para conocer más de la Biblia, sino que cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos para poder cada vez conocer mejor al autor de esa Biblia. En la lección pasada, que es la lección de la Biblia, entendimos que, bueno, pues hay más de 40 escritores de la Biblia, pero hay un solo autor, que es Dios mismo, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver acerca del autor. Imagínense que ustedes tienen a su libro favorito, imagínense, yo estoy ahorita leyendo este libro, que se llama Salvaje de Corazón. Imagínense que ustedes leen este libro y dicen, ah, bueno, pues está muy interesante, está muy padre lo que aquí dice. E imagínense que un día ustedes tienen la oportunidad de conocer al autor de uno de sus libros favoritos y tienen la oportunidad de preguntarle muchísimas cosas. Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy a través de esta lección. Vamos a estudiar y vamos a conocer acerca de el autor del libro que estudiamos, que es la Biblia. ¿Sale? Así que, sin más entonces, vamos a orar y vamos a arrancar con esta lección número 2. ¿Sale? Entonces, oramos. Bendito Señor y Padre Celestial, mi Dios, le agradecemos en esta hora, mi Dios, por su infinita misericordia, por su amor, por su cuidado y por la salvación también que nos ha dado, Señor. Le agradecemos por la vida de Betty, de Saraí, por la vida de Consuelo, de Jorge, por la vida de Ale, por la vida de Cecia, por la vida de Aníbal, Señor. Gracias porque puedan estar aquí todos conectados. Le rogamos, Padre, para que los que vayan conectándose, Señor, puedan hacerlo pronto, Padre, para que sea una noche en la que podamos aprender acerca de esta lección 2, en donde vamos a estudiar y vamos a aprender acerca de su persona. Agradecido, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a checar el versículo. Vamos a ver que el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Acuérdense que si bien no nos está dando mucho tiempo como de preguntar los versículos, ya nos aprendimos uno en la lección número 1, ¿se acuerdan ustedes? Nos aprendimos segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. No lo voy a preguntar el día de hoy. Si todavía no nos lo aprendimos, bueno, todavía estamos a buen tiempo para poder aprendérnoslo. Recuerden que parte también de la tarea era aprendernos los libros de la Biblia, ¿se acuerdan? Nos quedaron 2 tareas la semana pasada o hace 2 semanas, aprendernos el versículo para memorizar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa era la primera tarea, y la segunda tarea era aprendernos los libros, o al menos las divisiones, ¿se acuerdan? Las divisiones del Antiguo Testamento y las divisiones del Nuevo Testamento. Creo que es la lección en la que nos quedan más cosas para memorizar, pero es muy importante. Repito, no lo vamos a preguntar el día de hoy, pero sí va a ser importante que nos lo aprendamos y quizás la próxima semana preguntamos los 2 versículos. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículo 20, que dice: porque todas las cosas de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sale? Ese es el versículo para memorizar de esta semana, que también ahí yo les animo a que ustedes puedan también irlo aprendiendo,
porque todos estos versículos van a ser de gran bendición para nuestras vidas si nos los vamos aprendiendo, ¿sale? Entonces, la lección de hoy se llama Dios, así que lo primero que vamos a estudiar es acerca de ¿quién es Dios? Esa es la gran pregunta que por muchos años muchísimas personas se han hecho. ¿Quién es Dios? Así que ahí sí que estén leyendo en sus manuales, me gustaría que alguna persona, 2 personas, 3 pudieran abrir su micrófono y pudieran decirnos, para ustedes, queridos hermanos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para usted? A ver, ¿quién nos dice? Un ser supremo. Un ser supremo, ok. Ahí Saraí nos dijo que es un ser supremo. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra referencia? ¿Algo que quieran comentar de quién es Dios? Para mí es el creador del universo. El creador, así es. ¿Quién más? Hermano Jorge, para usted, Sí. ¿quién es Dios, hermano Jorge? Podríamos resumirlo como el creador de lo visible y de lo invisible. Así es, ¿verdad? Que ahí lo vimos en nuestro versículo también para memorizar, el creador de lo visible, lo invisible. Saben, hoy vamos a aprender muchísimas cosas acerca de quién es Dios, pero bueno, primero vamos a analizar un poquito acerca de lo que Dios no es, ¿sale? O lo que Dios no tiene. Por ejemplo, déjenme decirles que Dios no tiene forma. Nuestro Dios no tiene forma. Vamos a ir analizando un poquito acerca de Dios. Dios no tiene forma. Dios no tiene cuerpo. ¿Sale? Dios no tiene altura. Dios no tiene fondo o profundidad. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Son algunas de las cosas que Dios no tiene. Por ejemplo, también Dios no fue creado. Nosotros sabemos y logramos entender acerca de todas las cosas que han sido creadas y para nosotros es muy normal. Y ojo, esta lección es un poquito complicada porque vamos a aprender acerca de un ser que es completamente diferente a nosotros y a la vez tan igual a nosotros. Y por eso digo que es una lección tan complicada, porque a veces es una esencia que nosotros, nuestro pensamiento humano, nuestro razonamiento humano, no tiene la capacidad a veces de poder comprender por completo lo que es Dios. ¿Sale? Entonces, eso es lo que Dios no es. Ahora vamos a aprender acerca de lo que sí es Dios. Por ejemplo, Dios es eterno. Por ejemplo, Dios es inmutable. Por ejemplo, Dios sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Y con esto quiero poner un ejemplo. Ninguna creación en la tierra, ninguna creación sobre la tierra tiene la capacidad de entendimiento o de razonamiento como lo tiene el ser humano. Nosotros somos el único ser sobre la tierra, somos el único ser que puede razonar, que puede pensar, que puede tener emociones para poder expresarlas de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Sin embargo, bueno, por ejemplo, ahí yo veo Saraí tiene ahí a su perrito, tiene a Harry. Es un ser creado por Dios, es un ser que tiene cuerpo, es un ser que también tiene vida, respira, necesita alimento. Podríamos decir que en ciertas cosas se parece a nosotros. Sin embargo, nosotros podemos enseñarle cosas. No sé si Saraí le enseñe, haya educado a su perrito o le enseñe trucos a su perrito. Por ejemplo, hay perritos que uno les dice, Harry, ven para acá y viene, ¿no? O le decimos, Harry, dame la manita y viene el Harry y da la manita. Harry, sentado y se sienta el perrito. Bueno, a los animalitos, a los perritos, a las mascotas o a cualquier otro animal se le puede educar, se le puede enseñar ciertas cosas, pero es imposible, es completamente imposible que, por ejemplo, un día Saraí llegue y le diga a su perrito, a ver, Harry, hoy te voy a enseñar acerca de la anatomía del ser humano, y que empiece a enseñarle, el ser humano tiene tantos huesos, y el ser humano tiene un intestino, y el ser humano tiene un sistema respiratorio. ¿Ustedes creen que va a entender algo de eso el perrito? No, puede comprender ciertas cosas,
porque de acuerdo a su naturaleza, puede ser educado en ciertas cosas que puede comprender, pero no puede entender por completo lo que es el ser humano. Ahora, viendo esta analogía, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder entender un poquito acerca de quién es Dios. Podemos saber que Dios no tiene forma, que Dios no tiene cuerpo, que Dios no tiene altura, no tiene principio, no tiene fin, no fue creado. Podemos entender un poquito acerca de las cualidades de Dios, pero es imposible que nosotros como seres humanos comprendamos por completo la esencia de lo que es Dios, porque es un ser completamente supremo a nosotros. Sarai nos lo dijo al principio, es un ser supremo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy es una embarradita nada más acerca de lo que es Dios. Por dos razones. Uno, porque nos quedan solamente 50 minutos de estudio. Y dos, porque es imposible, como dijimos, ni aún aquellos que se la pasan estudiando muchos y muchos años acerca de Dios no pueden comprender por completo su naturaleza. Pero hoy vamos a tratar de poder desglosar los puntos más importantes acerca de lo que es Dios. ¿Saben que hay una ciencia que se encarga de estudiar a Dios? A veces hay algunos que dicen, no, es que Dios y la ciencia. No, 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 sí, hay una ciencia que se encarga acerca de estudiar a Dios. Esa ciencia se llama teología. Y ahí en nuestros manuales, en la página, no viene por páginas, pero es la lección número 2. Ahí en nuestros manuales, de hecho, viene hasta encerradito acerca de lo que es la teología. Y dice que la teología viene del griego theos y logos, que significa Dios y palabra. Es decir, es la ciencia o la rama de la ciencia que estudia la existencia, la naturaleza de Dios y sus atributos, ¿sale? Eso es la teología. Es el estudio de la existencia, la naturaleza y los atributos de Dios. Me gusta porque ahí en nuestro material, nuestro manual nos dice que todos como cristianos, si tú eres una persona que ha depositado su confianza por completo en Dios, bueno, eres una persona que debería ser un teólogo, debería ser una persona que estudie todos los días la existencia, la naturaleza y los atributos de Dios. Y vamos a aprender para qué estudiar a Dios. ¿Por qué va a ser importante estudiar a Dios? Bueno, es importante estudiar a Dios porque es importante para conocer más al autor de la vida, a quien sabe cómo es mi vida. De hecho, nuestro Dios conoce más acerca de nosotros que nosotros mismos. Si tú tienes una mascota, tú conoces cómo es tu mascota, sabes a qué horarios come, por ejemplo. Él no sabe. Él solamente sabe que cuando está el alimento ahí va y come, pero no sabe acerca de sus hábitos. Tú lo conoces mejor. Sabes cuando tiene frío, bueno, lo cubres. Sabes que cuando tiene necesidades lo sacas. Él no lo sabe, él simplemente actúa. Bueno, ¿qué crees? Que delante de los ojos de Dios no es que nosotros seamos sus mascotas de Dios, pero siguiendo la misma analogía, somos una especie inferior a Dios y por lo tanto Él conoce mejor nuestras necesidades, nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por tal motivo es importante estudiar a Dios, porque Él es el autor de mi vida y me conoce mucho mejor, inclusive mejor que yo mismo. Segunda razón por la cual es importante estudiar a Dios, porque Él está enamorado de su iglesia. Él está enamorado de nosotros. Él está enamorado de Jessica, está enamorado de Consuelo, está enamorado de Cecia, de Aníbal, de Lidia. Dios está enamorado de cada uno de nosotros y desea ser conocido. Y la tercera razón es recíproca. La tercera razón es porque la iglesia debería, tú, cada uno de los que estamos acá, deberías estar enamorado de Dios también y su mayor anhelo debería ser conocerle. El mayor anhelo de Lucre, el mayor anhelo de Aníbal, el mayor anhelo de Oppo 15A, no sé quién es, pero el mayor anhelo de cada uno de nosotros, si es que hemos confiado en Dios, debe ser el que nosotros podamos conocer cada vez más acerca de Dios porque hemos depositado nuestra confianza por completo en Dios, ¿sale? Entonces, esas son tres razones por las cuales es importante conocer a Dios. Ahora, punto importante, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en un momento, pero esto es un punto muy importante y por eso es que también lo saqué acerca de los atributos de Dios. Dios es eterno,
Dios es eterno. La Biblia declara que Dios no tiene principio y que nada lo creó. De hecho, el primer versículo de la Biblia, que es Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, en el principio de todo, dicen otras versiones, en el principio de todas las cosas, ya estaba Dios. Es decir, Dios es un Dios eterno. ¿Sabes? Esto es otra de las cosas que a veces es complicado de comprender, pero para nosotros, nosotros nos regimos bajo tiempo. Segundos, por ejemplo, cuando decimos, bueno, vamos a empezar la reunión en 5 minutos. Nosotros nos medimos, todo lo que medimos, nos medimos bajo tiempo. Decimos, yo voy a la escuela y entro a las 7 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. Decimos, yo voy al trabajo y entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. Decimos, yo tengo 30 años de edad. Nos regimos, para todo, nos regimos bajo tiempo. Pero Dios no se rige bajo tiempo. Dios... es más, Dios creó el mismo tiempo. Dios creó el tiempo para que existiera aquí en la tierra y que nosotros podamos tener una medición para nosotros poder comprender un poquito acerca de lo que son, cómo va pasando la historia, pero Dios no se rige bajo tiempo porque Dios es un Dios eterno. ¿Sale? Entonces, esto es algo importante que necesitaba también aquí mencionar. Ahora, hoy vamos a estudiar y vamos a repetir mucho la palabra atributos. Atributos. ¿Qué son atributos? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un atributo es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad, ¿sale? Es decir, vamos a ver unos ejemplos porque a veces las definiciones son medio raras, así que lo aprendemos mejor con ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la frase, Juan es el más inteligente de sus primos de su edad. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es el atributo en esta oración? El atributo, bueno, pues es que es el más inteligente, ¿sale? Podemos traer a todos los primos de Juan, les hacemos un examen y el que va a salir con las mejores calificaciones va a ser Juan, ¿sale? Porque estamos diciendo que Juan es el más inteligente, ese es el atributo de esta oración, es un atributo de Juan. ¿Sale? Otra cosa, por ejemplo, dice Margarita es la niña más inteligente de la clase. Podemos traer a todos, a todos y a todas, los compañeros de Margarita, de su clase de Margarita, y la que va a salir con mejores calificaciones va a ser Margarita. ¿Por qué? Porque esta oración dice que es la más inteligente. ¿Sale? Entonces, esos son los atributos. Es una característica acerca de alguien. Cada uno de nosotros tenemos atributos. Podemos decir, bueno, Saraí, que es mi hermana, es la niña más bonita de toda la colonia, ¿no? Por decir una cosa. Ah, bueno, ese es un atributo que yo como hermano mayor de mi hermana, yo creo, ¿sale? Y puedo traer a todas las niñas de la colonia y puedo decir, no, mi hermanita es la más bonita, ¿sale? Ese es un atributo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de atributos. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos también de que son aquellos aspectos que solo aplican en Dios y que ningún ser humano o cosa creada posee dichos atributos. ¿Sale? Hoy vamos a ver algunas características que solamente Dios posee. Por ejemplo, yo sé que en los ejemplos que vimos anteriormente, podemos decir que Juan es el más inteligente de todos sus primos, pero si yo traigo a mis primos, va a haber una persona que sea a lo mejor más inteligente que Juan, ¿sale? Entonces, no es como que un absoluto, pero cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, hablamos de características que Dios tiene, que identifican a Dios y que nadie más tiene esa característica, ¿sale? Entonces, vamos a ver algunos de esos atributos. Hasta este momento ya estamos en la página siguiente, donde ya habla acerca de los atributos de Dios, que en nuestro manual lo tenemos como una tablita, ¿sale? Acerca de, vamos a ver así bien rápido algunos de los atributos de Dios. Aclaro, solamente son algunos, no son todos, solamente son unos cuantos atributos que Dios tiene. Uno es que Dios es espíritu, ¿sale? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, los voy a mencionar ahorita así rapidísimo. Dios es espíritu. Dios es
3 veces santo. ¿Sale? Dios es 3 veces santo. Siguiente atributo, por ejemplo, es que Dios es uno. Ahorita vamos a ver acerca de a qué nos referimos con que Dios es uno. Pero también Dios es una trinidad, es otro atributo, es otra característica de Dios. Otra cosa es que Dios es una persona. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con que Dios es una persona. Otra cosa, Dios tiene existencia propia. Dios es eterno. Ya lo vimos y lo vamos a volver a repetir en un momento. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios es inmutable. Y estos 3 que vamos a ver aquí abajo son mis favoritos. Y de hecho estos son los primeros 3 atributos que yo me aprendí cuando yo estaba pequeño. Yo me lo aprendí en la escuela dominical y yo les quiero animar a que también ustedes se aprendan estos 3 atributos de Dios. Si pueden aprenderse todos, apréndanse todos, pero si ustedes quieren elegir únicamente 3 atributos de Dios, elijan estos 3. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente y Dios es omnisciente. Vamos a ver en un momento a qué nos referimos con cada uno de estos, pero estos 3 pienso yo que engloban todo lo que es Dios, toda la esencia de lo que es Dios. Aunque bueno, pues el día de hoy nuestro manual nos anima a que podamos ir viendo cada una de estas cualidades, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. En primer lugar, decimos que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y vamos a sacar nuestra Biblia y vamos a leer lo que dice ahí el libro de Juan, el capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24, ¿sale? Juan capítulo 4, versículo 24, dice de esta forma. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Saben? La primera cualidad o el primer atributo de Dios es que Dios es espíritu. Dios no tiene carne ni huesos como los humanos, como los animales, como los reptiles. Y como no tiene un cuerpo material, Él no tiene necesidades corporales. Dios es espíritu, ¿sale? Estamos viendo esto y algunos podrían decir, bueno, pero eso es lógico. Aguas, porque en un momento cuando pasemos a hablar acerca de la Trinidad y hablemos acerca de Dios Hijo, podemos decir, entonces sí tiene cuerpo y puede empezar ahí algunas contradicciones. Por eso es que es bien importante que primero sepamos que Dios es un Dios, Dios es espíritu, ¿sale? Dios no tiene carne, Dios no tiene huesos como los humanos. Y dice aquí este texto, me gusta este texto porque dice, Dios, ¿cómo dice el versículo 24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este versículo es importante porque dice que como Dios es espíritu, necesitamos nosotros adorar a Dios en espíritu también, no adorarle físicamente, no adorarle corporalmente, levantando nuestras manos, no adorarle arrodillados. Todo eso es importante y todo eso es muy bueno si lo hacemos, pero dice que lo que a Dios más le agrada cuando le adoramos es que le adoremos en espíritu porque Dios es espíritu. ¿Cómo se hace eso? Cuando nosotros lo adoramos en verdad. Necesitamos buscar a Dios en espíritu también. Ahora, otra cosa importante que nosotros debemos saber acerca de quién es Dios es que Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Esta es otra de las cualidades que nadie más posee, nadie más sobre la faz de la tierra ni sobre todo el universo, nadie más tiene esta otra cualidad. Dios es 3 veces santo. Dios está apartado del pecado y no habita ninguna maldad en él. Como consecuencia, eso hace que Dios sea amoroso, justo y sea la verdad. Ahora, Dios exige santidad también para nosotros, ¿sale? Vamos a ver qué dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí si alguien lo tiene, si alguien lo encuentra primero que yo y quiere abrir su micrófono o levantar la mano, también puede hacerlo, ya sea levante la mano físicamente o en el Zoom, también puede hacerlo. Dijimos Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie?
Ahí está, ahí viene una persona. Ya lo leo. Saraí, Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así es. Ahora, como Dios es un Dios que es 3 veces santo, dijimos que Dios exige santidad también a sus hijos. Es como aquellos hábitos que están en casa y que los padres nos dicen, bueno, nosotros somos personas ordenadas, somos personas limpias, aquí en casa, mientras que tú vivas aquí en mi casa, tú debes levantarte y antes de irte a la escuela debes tender tu cama. ¿Se acuerdan cuando nuestra mamá nos decía? A mí mi mamá me decía eso y no me dejaba ir a la escuela si no tendía mi cama primero, porque me decía, esta es mi casa y aquí el orden es primero, ¿sale? Entonces no sales si no tiendes tu cama. ¿Por qué? Porque era una cualidad que ella también traía desde hace mucho. Ahora, esa misma cualidad que Dios tiene, porque Dios es santo y es 3 veces santo, exige eso mismo también para nosotros. Y nos dice, así como yo soy santo, dice ahí en el libro de Primera de Pedro, así como yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué Dios es 3 veces santo? Eso lo vamos a aprender en la siguiente cualidad. Dios es una Trinidad. Dios es una Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No existe un texto en la Biblia, un versículo que diga, y Dios es un Dios trino, o Dios y la Santa Trinidad. No hay ningún versículo en la Biblia que hable acerca de la Trinidad o que diga la palabra Trinidad. Sin embargo, es un concepto que nosotros vemos y estudiamos a lo largo de toda la Biblia porque sabemos que Dios se ha manifestado de 3 formas diferentes a lo largo de toda la historia. ¿Sale? Ahí lo representé con estas 3 imágenes, no porque sea necesariamente de esta forma. Uno, ya dijimos que Dios Padre es nuestro Dios Padre, no tiene espíritu, es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene huesos, no tiene una forma humana ni de ninguna especie, simplemente es espíritu. Lo representé después ahí a Dios Hijo como a la persona de Jesús, que comúnmente nosotros identificamos, porque así es como lo hemos identificado de acuerdo a lo mejor alguna película o algo así identificamos a la persona de Jesús. Y bueno, decimos que Espíritu Santo, no porque sea una palomita blanca el Espíritu Santo, sino porque es una forma también de poder representarlo. De hecho, el logo de nuestra iglesia, pues es una palomita también porque representa que el Espíritu Santo habita el día de hoy en el corazón y en la vida de cada uno de los creyentes, ¿sale? Entonces, Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, lo que aparece es el concepto. Hay 3 personas reconocidas como Dios y se describen como personas distintas. Las 3 personas de la Trinidad son iguales, no hay ningún nivel, no es como que Dios Padre sea más importante que Dios Hijo y Dios Hijo sea más importante que Dios Espíritu Santo. En realidad es Dios mismo. Es como si, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo, voy a ver cómo hago esto. Espérenme. Ya. Ok. Ahí todos me ven, ¿verdad? Todos pueden verme bien, pueden ver mi cámara. Ok. Sí. Pueden ver mi cámara y ahora ya no pueden ver mi cámara. Ahora solamente me están escuchando. Pero como ustedes ya llevan 3 semanas que ya me conocen, ya conocen e identifican mi voz. Es más, ahí en el Zoom está marcándose que soy yo el que está hablando y abajo aparece mi nombre y aparece también mi foto. Entonces, ¿sale? Eso es justamente lo que yo quería mostrar. Ustedes se dieron cuenta que hubo un momento en el que apagué el micrófono y ustedes identificaban que era yo quien estaba hablando porque me veían. Eso sucede exactamente con la persona de Dios. Repito, es una forma complicada de entender la Trinidad, pero esa es la forma en la que podemos entender un poquito acerca de la Trinidad. Dios, como Dios Padre, siendo espíritu, habló a personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le apareció a Moisés en una zarza ardiente.
Se le apareció a Elías en un silbo apacivo, se le apareció también de diferentes formas a muchas personas, fue la persona que cuidó a Daniel en un foso de leones. Ese es Dios Padre. Pero Dios Hijo es una persona que vivió hace 2000 años en forma de hombre, habitó entre nosotros, nació de una virgen, murió en una cruz, hizo muchos milagros, hizo muchas enseñanzas. Ese es Dios Hijo. Pero es el mismo Dios que protegió a Daniel del foso de los leones. Ese Dios que murió en una cruz por nosotros es el mismo Dios que le dio una revelación al profeta Isaías. Es el mismo Dios que creó el cielo y la tierra. Es el mismo Dios que se le apareció en esa zarza ardiendo a Moisés. Ese es el mismo Dios. Ahora, es el mismo Dios que se le apareció en espíritu a Pablo, por ejemplo, al apóstol Pablo, y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a los cristianos? Y es el mismo Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros. Es decir, y ahorita vamos a ver otra de las cualidades de Dios, y es más, lo voy a poner acá porque creo que vale mucho la pena de una vez repetirlo. Es más, Dios, como Dios inmutable, es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que abrió el mar rojo, que protegió a Daniel del foso de los leones, que murió en una cruz por ti y por mí, y que el día de hoy habita en nuestros corazones. Es ese mismo Dios. Porque Dios no cambia, porque ese es otro de las cualidades, es otro de los atributos de Dios. Dios es un Dios invariable, no cambia. Se puede confiar en él. ¿Te das cuenta de que, por ejemplo, hay veces en las cuales hay personas que son tan, ¿cómo se les llama? Tan volubles, en las cuales de repente se encuentran contentos y tú les puedes contar algo, de repente se enojan y te lo echan en cara. Bueno, Dios no es así. Dios es inmutable. Dios no cambia. La forma de ser de Dios no cambia en ningún aspecto. Y cosa impresionante es que ese Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que habita el día de hoy en nuestros corazones. ¿Sale? Entonces, Dios es inmutable. Ahora, Dios es una Trinidad. Pero también, a pesar de que Dios es una Trinidad, no, este todavía no a pesar de que Dios es una Trinidad, Dios es uno, ¿sale? No son tres dioses diferentes. No creemos en tres dioses como que, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en un Dios Espíritu Santo, en un espíritu. De hecho, las religiones se formaron. La historia de las religiones justamente se formaron porque hay religiones que creen en Dios Padre, por ejemplo, un testigo de Jehová. Hay personas que creen en un Dios Hijo o que esperan un Dios Hijo, y hay religiones que únicamente creen en el Espíritu, ¿no? Háblese de los budistas, háblese de los musulmanes, por ejemplo. Bueno, los musulmanes esperan todavía la venida del Mesías, ¿sale? Entonces, hay religiones de todo. Ahora, nosotros no creemos en tres dioses diferentes. Nosotros creemos en que ese Dios que es trino, creemos que es uno solo. Y es absolutamente perfecto, es supremo, es todopoderoso, y la Biblia enseña que es una sola persona. Es como el mismo ejemplo que yo hoy puse. A pesar de que ustedes me ven físicamente, ven mi foto y escuchan mi voz, no significa que sean tres Eric Froilans diferentes. Es uno solo, pero uno es voz, uno es carne, el otro es una imagen, ¿sale? Entonces es exactamente lo mismo que sucede con Dios. Dios, espíritu, Dios Padre que es espíritu, Dios Hijo que sí tuvo un cuerpo, que habitó entre nosotros, y Dios Espíritu Santo que habita el día de hoy en nuestros corazones. Quiero pedirle, ¿quién me ayuda? Cecia, si me ayudas a leer el libro de Isaías, capítulo 44, Isaías 44, versículos del 6 al 8, por favor. Este versículo me encanta. Sí, aquí dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Yo lo proclamé y lo declaré. Si es en orden
sí que en orden lo relaté ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncié las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman. No se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Así es, muchas gracias, decía. Me encanta ese versículo. Me encanta porque dice Dios, ¿qué otro Dios hay como yo? ¿En dónde hay otro Dios como yo? En aquellos tiempos, acuérdense, sobre todo cuando está el profeta Isaías, una religión que abundaba muchísimo en aquellos tiempos eran, por ejemplo, los Baales. Los Baales creían en el dios Baal y en la diosa Acera. Y decía, bueno, pero esto es una imagen. Este simplemente es algo que la gente viene, adora, venera, pero que no tiene poder. ¿Qué otro Dios hay como yo que puede cuestionarte, que creó todo? Me gusta porque termina diciendo, ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Dice Dios, no conozco ningún Dios que sea un Dios como yo. Y esa es una declaración que nosotros como cristianos deberíamos también comprender. Nosotros creemos en un Dios que es trino, pero no se nos debe olvidar que Dios es uno solo. Nuestro Dios es uno solo. ¿Y quién como nuestro Dios? No existe ningún otro Dios como nuestro Dios. Siguiente atributo de Dios es que Dios es una persona. Y aquí es en donde a veces decimos, órale, ¿cómo es que Dios es una persona? Sí, Dios es una persona. No significa que Dios tenga un cuerpo o que tenga los elementos, no, o que tenga una figura humana. No, Dios no es una persona de ese tipo. Al decir que Dios es una persona, se quiere decir que tiene en sí los elementos que constituyen a una persona. ¿Qué constituye una persona? Intelecto, sentimiento, voluntad, y eso es lo que constituye una persona y eso eso es lo que contiene Dios. Voy a marcar aquí, Dios tiene intelecto, Dios tiene sentimiento y Dios tiene voluntad. Son tres atributos que Dios tiene y por lo tanto podemos deducir que Dios es una persona. ¿Sale? Es bueno recordar que la personalidad radica en el espíritu y no en el cuerpo. Por eso Dios, aunque no tiene cuerpo, es una persona. Vamos a ver, voy a poner aquí lo siguiente, ahí está. Dios piensa, Dios siente y Dios tiene voluntad. ¿Sale? Dios tiene pensamiento, así como nosotros tenemos pensamiento. Bueno, Dios tiene pensamiento, Dios piensa también. Dios es un Dios creativo. Y si Dios no fuera un Dios creativo, entonces yo no sé cómo es que tuvo tanta creatividad para crear todo lo que hay en el mundo. No sé si a ustedes les sorprende, por ejemplo, cuando cuando vamos al zoológico y vemos los animales tan hermosos, tan exóticos, tan distintos unas especies de otras. Eso me encanta. Me encanta ponerlo en la televisión, ahí el canal de History, porque me encanta ver todo lo que hay en el universo y decir, wow, qué tanta creatividad tiene Dios, porque Dios piensa. Ahora, Dios siente. Dios siente. Cuando nosotros le alabamos en espíritu y en verdad, Dios siente y Dios dice, wow, mi hijo Julio César está adorándome en espíritu y en verdad. Pero cuando yo peco, dice Dios, mi corazón se duele porque mi hijo Eric el día de hoy pecó y no se arrepintió, porque Dios siente. Dice ahí el Salmo, se los voy a leer yo, dice ahí el Salmo capítulo 33, versículo 5, dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios siente y en último lugar dice que Dios tiene voluntad. Dios actúa por voluntad propia. Cuando Él decidió destruir a la humanidad con un diluvio o mandar un diluvio aquí a la tierra para destruir la humanidad, lo hizo porque Él en su voluntad así lo decidió. Cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros, lo hizo porque Él así lo decidió. Nadie lo obligó, nadie obligó a Jesús y nadie le dijo, Jesús, ve a la tierra. No, Él en voluntad propia decidió venir. Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna.
si Él te quitó a un ser querido, es porque Dios así lo decidió también. En su soberanía, así Dios actuó también para con cada uno de nosotros. Entonces, Dios tiene las cualidades de una persona. Dios piensa, Dios siente y Dios tiene voluntad. Por lo tanto, decimos que un atributo de Dios es que Dios es una persona. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Siguiente, Dios tiene existencia propia, es otra de las cualidades de Dios. Nos faltan muchísimas cosas para aprender de Dios y nos quedan únicamente 20 minutos, así que vamos a apurarnos. Dios tiene existencia propia. Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Nada ni nadie existió antes que Él y todo lo que existe. Existe después de Él, a diferencia de las criaturas, su existencia no depende de ninguna fuente externa. Antes de existieran otros seres, Él ya existía. ¿Sale? Dios ya existía. Y a esto viene ligado lo que vimos en un principio. ¿Se acuerdan que Dios es un Dios eterno? Puse esta imagen porque creo que representa bastante bien lo que es el tiempo para Dios. El tiempo para Dios no existe. Es más, dice la misma Biblia que para Dios un minuto es igual a 1000 años para Dios. Y 1000 años es igual a un minuto para Dios. Para Dios no existe el tiempo como para nosotros sí existe. Para nosotros decimos, híjole, hace un año sucedió esto. Bueno, Dios, imagínate que Dios se encuentra acá y tiene el planeta Tierra aquí. Y Él está viendo todo el principio y el fin. Para Dios es un mismo suceso en la vida y la muerte. Para Dios es un mismo suceso el día que creó el universo, al momento que estamos viviendo en este momento, al momento en el que va a venir por su iglesia. Para Dios es el mismo suceso. Ya sé, es complicado de entender. No es necesario entenderlo por completo. Simplemente es importante saber que para Dios no existe el tiempo, porque Dios es un Dios eterno. No hay principio ni fin en nuestro Dios. ¿Sale? Ya vimos la siguiente, que Dios es inmutable, y vamos a ver las últimas tres, que como dije son mis tres favoritas. Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Bueno, ahí primero que nada debemos saber que la palabra omni con M, no ovni, sino M, omni significa todo. ¿Sale? Entonces, si decimos que esta palabrita que acabo de encerrar aquí significa todo, decimos que entonces Dios es o que está presente en todos lados. Ese es nuestro Dios. Dios está presente en todos lados. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que todos los atributos que estamos viendo de Dios, solamente Dios los tiene y nadie más los tiene? ¿Se acuerdan? Que dijimos que todos estos atributos, solo Dios los tiene, nadie más los tiene. Ok. Es importante saber que solamente Dios es omnipresente y que nadie más es omnipresente. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque a veces creemos que el diablo, el enemigo, Satanás, como quieras llamarle, a veces creemos que él también es omnipresente. Y no, él no es omnipresente. Solamente Dios es omnipresente. ¿Por qué digo que a veces creemos que el diablo es omnipresente? Porque a veces pecamos y decimos, es que el diablo me tentó. Y pobrecito diablo, quizás él se encuentra al otro lado del mundo tentando a un chinito, no sé, a un japonés, a lo mejor se encuentra al otro lado del mundo con lo que estamos viviendo en estos momentos, ahí en las guerras, a lo mejor se encuentra por allá. Y no es que él vino y nos tentó, él no está en todos lados. Cuando nosotros pecamos de esa manera, es porque nosotros como nuestra carne cedemos a esa tentación y terminamos pecando. No todas las veces es el diablo, es más, solamente muy pocas veces el diablo va a venir y te va a tentar a ti, porque imagínate, debe tentar a todos los hijos de Dios. Entonces no es omnipresente, ¿sale? Entonces, de hecho, muy pocas veces va a venir y te va a tentar. Cierro ese paréntesis y decimos, Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está presente en todo lugar. Me gustó esta imagen, porque representa que Dios se encuentra en todos lados. ¿Sale? Dios está en todos lados. Él sí, Dios se encuentra en todos lados. Cuando nosotros vamos a la iglesia, al culto de las 11 y le adoramos, es el mismo Dios que también está presente en el culto de la 1. Y es el mismo Dios que está presente en el culto de las 6 de la tarde.
Y es el mismo Dios que está en el culto de adoración de todas las iglesias de todo el mundo. Y es el mismo Dios que sigue respondiendo las necesidades de cada persona. Ese es nuestro Dios. Y aquí tenemos algunas referencias bíblicas. Aquí, de hecho, en nuestro manual hay un montón de referencias bíblicas. Ojalá y después puedan ahí darse el tiempo de poder leer estas referencias porque es muchísima información la que aquí tenemos y creo que puede ser de gran bendición también el poder estarlas estudiando. Dios es omnipresente, pero también Dios es omnipotente. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Yo no puedo todo. El pastor Gary no lo puede todo. Mis padres no lo pueden todo. Solamente Dios todo lo puede. Dios tiene el poder de todo. Él creó el universo y Él controla todo con su poder. Aunque Dios es un Dios omnipotente, ojo, aunque Dios es un Dios omnipotente, Él no hace todo lo que puede hacer, sino todo lo que Él quiere. ¿Sale? Porque una vez alguien me preguntó, oye, ¿y Dios puede pecar? Y es una pregunta que a veces decimos, órale, Dios, y yo decía, no puede. No, Dios es omnipotente, ¿no? Dios sí puede. Alguien una vez dijo, sí puede, pero no debe. Y yo dije, ¿no debe? Pues sí, Él es Dios, Él no le debe cuentas a nadie. La mejor respuesta sería sí puede, pero por su naturaleza no lo hace. Es por eso que aquí nuestro manual nos dice, sin embargo, Él no hace todo lo que puede, sino todo lo que Él quiere. Por ejemplo, si tú le has pedido algo a Dios durante muchos años y le has dicho, Dios, yo quiero esto, ¿Él puede dártelo? Claro que puede dártelo. Si Dios no te lo ha dado es porque finalmente Él no quiso, no porque no pueda. Entonces, este es un punto bien importante, porque me gusta pensar y descansar en esta promesa de Dios. Porque hubo unas semanas atrás en las cuales yo le pedía algo a Dios y al final de cuentas Dios no lo hizo de esa manera. Y hoy entiendo que no es porque Dios no haya podido, sino porque Él en su voluntad no estaba esa parte en su voluntad. Él no quería hacer eso, ¿sale? Me gusta esta imagen que coloqué aquí, porque es la imagen de Elías clamando a Dios para que lanzara fuego. Y dice la palabra de Dios que Elías puso piedras, llenó de agua aquí este altar, y dice que aún así bajó el fuego, consumió el agua que se encontraba ahí y con eso le demostró a todos los Baales, que acuérdense que era una religión que abundaba en esos tiempos, le demostró a todos los Baales que no había Dios como su Dios en ese tiempo. Y es el mismo Dios que sigue habitando el día de hoy en nuestros corazones porque es un Dios que no cambia. Dios es omnipotente. No solamente Dios es omnipresente, no solamente Dios es omnipotente, sino también es un Dios que es omnisciente. Dios es omnisciente. Estaba tratando de buscar una imagen que pudiera ahí asemejarse un poquito a lo que yo quería representar con este punto, porque Dios es omnisciente y esto significa que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Dios es omnisciente, Él conoce toda la ciencia, todo lo sabe. Dios sabe sobre matemáticas, Dios sabe todos los idiomas, Dios sabe sobre, no sé, sobre herbología, Dios sabe sobre, qué sé yo, cocina, Dios sabe todo, Dios todo lo sabe. Me gusta lo que dice aquí, lo que dice allí en nuestro manual, dice que Él no necesita que alguien le enseñe, Él no necesita de un maestro que alguien le enseñe porque Él ya conoce todo. Y sabes, aún cuando Él ya conoce todo, Él también conoce nuestros pensamientos, Él conoce cómo nos sentimos. Él conoce cómo estamos. ¿Por qué Dios desea que nosotros oremos y que hablemos con Él? Si Él ya lo sabe. Porque Dios desea que nosotros seamos parte de su obra a través de la oración, por ejemplo.
Si yo le pido a Dios por algo, por ejemplo, hoy ahí en los grupos de estudio, sobre todo en los grupos pequeños, yo veo que hay muchas necesidades y hay muchos hermanos que dicen, yo pido que estemos orando por mi familiar que está enfermo, que dio positivo a COVID-19 y hoy ahí en un grupo de link de jóvenes, por ahí subían y decían, vamos a orar y estemos el día de hoy orando a las 10 de la noche por lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania. Y yo decía, ¿es necesario orar por todo esto? Dios ya lo sabe, Dios ya conoce la necesidad, sí, pero ¿sabes por qué es importante que oremos? Porque Dios desea que seamos parte de su obra. ¿Y cómo podemos ser parte de su obra? ¿Podemos ir nosotros y decir, deténgase toda aquí la guerra? No podemos hacerlo. ¿Cómo podemos ser parte de la obra de Dios? Cuando nos arrodillamos y cuando le pedimos a Dios que haga algo, a pesar de que sea algo que nosotros digamos, esto es algo imposible en este momento. Me gustó en la semana, subí una frase ahí en Twitter. Si no me siguen en Twitter, después me siguen. Pero hablaba también acerca de la fe y se las voy a leer. Dice, la fe no cambia nuestros conflictos, pero sí cambia nuestra expectativa de ver las cosas y nos lleva a la solución. Eso es lo que es la oración. La oración no cambia nuestros conflictos. La oración no cambia lo que hay a nuestro alrededor, pero sí cambia nuestra expectativa de ver las cosas y nos lleva a una solución. ¿Sale? Entonces, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, pero a pesar de todo, Él desea que nosotros oremos porque Él, así como en esta imagen, tiene ahí las manos en el hombro de la persona. ¿Por qué? Porque Él nos quiere consolar, pero Dios desea que nosotros le expresemos lo que sentimos también. Ahora, ya vamos terminando. Con esto ya terminamos los atributos de Dios que vienen en nuestro manual. Repito, atributos de Dios, creo que hay muchísimos más, pero al menos los que hay en nuestro manual ya los vimos. Como consecuencia de los atributos de Dios viene el carácter de Dios. Y el carácter de Dios lo resumimos ahí de acuerdo a nuestro manual, lo resumimos en 3 partes. Dios, como conclusión, Dios es amor, Dios es justo y Dios es verdadero. Dios es amor, Dios es justo y Dios es verdadero. Es el carácter de Dios. En consecuencia de que Dios sea una persona, Dios es amoroso. En consecuencia de que Dios es un Dios omnipotente, Dios es justo. ¿Sale? Entonces, eso es el carácter de Dios. Ahora, hay otro cuadro enorme que no lo vamos a estudiar ya el día de hoy. Hay otro cuadro que ahí viene en nuestro manual que habla acerca de los nombres de Dios. Después quizás vamos a poder ver todos los nombres de Dios y su significado y todos los versículos. Es más, de tarea, ustedes léanlo, chequen los nombres de Dios, porque en la Biblia hay muchos nombres de Dios. Ahora, los nombres, sobre todo en aquellos tiempos cuando se escribió la Biblia, el nombre iba mucho más allá que un simple calificativo para la persona. Por ejemplo, yo me llamo Eric porque a mi mamá le gustó ese nombre, porque ella cuidaba a un niño que se llamaba Eric, y cuando su mamá ya dejó de trabajar y ya se lo llevó, pues mi mamá extrañaba a Eric, y cuando me tuvo a mí, me puso ese mismo nombre. No significa en realidad la gran cosa, simplemente en estos tiempos los nombres son como nuestros papás nos quisieron poner. Me llamo Froilán porque mi papá se llamaba Froilán. Mi nombre significa Eric, significa el que reina para siempre, y Froilán significa compañero. Pero yo no soy, si lo vemos desde el significado, yo no soy el compañero que reina para siempre. El significado hoy para nuestros nombres, pues va en segundo término. Saraí, por ejemplo, el nombre de mi hermana significa, ¿qué significa? Mujer caprichosa. Sí aplica, porque en muchas ocasiones es caprichosa. Yo no sé, por ejemplo, ¿qué otro nombre me sé? Creo que no me sé ningún otro. ¿Quién se sabe el significado de su nombre? Jessica, por ejemplo, ¿sabes el significado de tu nombre? Jessica. Cecia, ¿sabes el significado de tu nombre? El mío igual viene del hebreo y es canela. Candela. Canela. Ah, canela. Ok, canela. Sí. ¿Se dan cuenta cómo en realidad el significado hoy pasa a segundo término?
Ese nombre de Cesia me gusta porque es uno de los nombres de las hijas de Job, ¿no? Entonces, es muy lindo el nombre. Y Job, cuando le puso ese nombre a su hija, lo hizo pensando en algo referente a eso, ¿no? A lo mejor le gustaba la canela a su hija y por eso le puso el nombre, no lo sé, pero a Cecia, pues en realidad se lo pusieron, ¿por qué? Pues porque a sus papás así le gustaron el nombre y dijeron, a mi hija le vamos a poner Cecia, ay, a mi hija le vamos a poner Jessica, a mi hija le vamos a poner Consuelo, ¿sale? Esos son los significados de los nombres, pero para nosotros el nombre pasa a segundo término. En aquellos tiempos, cuando alguien tenía un nombre, se le ponía porque era uno de los atributos o era algo que caracterizaba a la persona. ¿Sale? Por ejemplo, cuando Dios habla, o vamos a seguir el mismo ejemplo que está en el Génesis, Saraí, el nombre original de Saraí era Sara. No, era al revés, ¿verdad? Primero era Saraí. Primero era Saraí, mujer caprichosa, y después le cambia el nombre a Sara, princesa de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque se cumple una promesa en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Entonces, en aquellos tiempos, eso eran los nombres. Los nombres de Dios eran exactamente eso. Era algo que mostraba una característica de la persona. Cuando hablamos de los nombres de Dios, hablamos también acerca de lo que representa Dios también para la vida del cristiano y para toda la humanidad. Por ejemplo, ahí está un nombre en grandote que es Adonai. Adonai significa el Señor, mi gran Señor. Ahí lo encontramos como referencia en el Salmo 8, en Isaías 40, en Ezequiel 16:8, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchos de los nombres de Dios, como Elohim, Eloi, Eloham, ¿sale? Comienzan con él. Bueno, eso significa el fuerte. Por ejemplo, Elohim, que está aquí, eso significa el creador todopoderoso. Por ejemplo, también tenemos, no sé si tenemos acá, Eloham, así, ahí está, Eloham, ese significa el Dios eterno. ¿Qué significan los nombres de Dios? Que así como es el nombre de Dios, Dios tiene muchos nombres. Es otra de las cosas que es complicado porque estamos acostumbrados a que la gente tiene un nombre, dos nombres, máximo 3. Rara persona tendrá 4 nombres. Yo tengo 2, no sé, cada quien va teniendo 1, 2, 3, hasta 4 nombres. No sé si existe alguien que tenga 4 nombres, pero así está. Ahora, Dios, si viéramos, voy a poner una analogía bien rara, pero si viéramos el acta de registro de Dios, bueno, su nombre fuera un nombre así largote. Elohim, Adonai, Eloi, Eloham, el Rafa, el Shaddai, Abba, Jehová, todos los nombres que vemos acá, todos esos son nombres de Dios. Entonces, cada uno de estos significa algo. El Shaddai, el todo suficiente. Jehová, el yo soy. Cuando él se presenta, por ejemplo, con Moisés, le dice, yo soy el que soy. Le está diciendo su nombre, le está diciendo yo soy Jehová, yo soy el que autoexiste, el principio y el fin. Jehová Jireh, el Dios todopoderoso, es algo que Abraham, por ejemplo, dijo, así le llamó Jehová Jireh, a ese lugar en el que Dios proveyó de un cordero para sacrificar en lugar de a su hijo Isaac. Jehová Jireh, Jehová Nisi, él es mi bandera. Y así nos vamos con cada uno de los nombres. Todos los nombres representan algo acerca de Dios. Me gusta Abba. Abba es una forma diminutivo, como decirle a Dios papito, como decirle a Dios, papá te quiero. Hay una canción que se llama Abba Padre, que nos gustaba mucho ponerle el día del Padre, ponerle a Dios esta canción. Siempre mi papá me enseñó a poner esta canción, Abba Padre, porque eso significa, es como decirle a Dios, papito, papá te quiero, como cuando yo era niño y llegaba y así le decía a mi papá, papito, papi, eso es cuando le decimos a Dios así, el Abba. Son los nombres de Dios. Hermanos, hay muchísimas cosas para poder aprender, para poder seguir estudiando. Ya no nos da tiempo ni de las preguntas finales, pero se las voy a poner acá para que ustedes las reflexionen y las piensen y las anoten. Siempre es bien importante que lo anotemos también nosotros, que anotemos. Menciona un atributo de Dios.
y lo que representa para ti. Ya vimos un montón, vimos al menos 11 en este estudio, vimos 11 atributos de Dios. Elige uno. ¿Y qué representa para ti? La idea era que abriéramos aquí micrófonos y habláramos y demás, pero ya no nos da tiempo de eso. Menciona una cualidad del carácter de Dios. ¿Se acuerdan de las 3 cualidades del carácter de Dios? Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdadero. Menciona alguna de esas. La 3. ¿Para qué me sirve conocer los nombres de Dios? ¿Para qué nos servirá conocer los nombres de Dios? Bueno, porque evidentemente al conocer los nombres de Dios, sabemos la esencia de Dios. Sabemos que Dios es un Dios proveedor. Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, es un creador. Y la última pregunta, ¿qué debes aplicar a tu vida de esto? ¿Qué cosas debes cambiar o dejar de hacer? Yo, por ejemplo, me llevo que, por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios santo, es un Dios 3 veces santo. Y en consecuencia a eso, si yo sé que Dios es un Dios santo, Dios exige santidad de mi vida. Es una de las cosas de las cuales yo me llevo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, bueno, pues además de eso, yo sé que Dios es un Dios omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, y como sé que Dios todo lo sabe, yo quiero ser parte de su obra poniendo todos mis sentimientos delante de Dios, porque quiero ser parte de su obra. No puedo cambiar las cosas que hay a mi alrededor, pero sí puedo ser parte de la obra de Dios, hablándole a Dios cómo me siento en estos momentos. Así que esta última pregunta creo que es muy importante y ojalá cada uno de nosotros no pase el día de hoy sin que la contestemos. ¿Qué debes aplicar a tu vida acerca de todo esto? ¿Y qué cosas debes cambiar o dejar de hacer? Vamos a orar. La próxima semana vamos a ver la lección número 3. La lección número 3 vamos a hablar acerca de el hombre. Vamos a hablar, recuerden que cuando hablamos de hombre y mujer, el ser humano. Vamos a hablar acerca del ser humano. ¿Cómo está conformado el ser humano? Vamos a ver que muchas de las cosas que Dios es, nosotros como seres humanos también lo tenemos, porque dice en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Así que nos vemos aquí la próxima semana, 7:30, para ver esta lección. Ojalá y podamos darle una repasada, una leída aquí a la lección, y que vengamos no en blanco, sino que vengamos ya con algo de conocimiento también en esto, ¿sale? Entonces vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por la lección del día de hoy. Bendito Señor, Padre Celestial, le agradecemos, mi Dios, en esta hora, porque, Padre, en su misericordia, en su cuidado, nos ha permitido, mi Dios, estudiar su palabra una vez más. Gracias, Padre, porque es tanta la información que podemos escuchar el día de hoy, que, mi Dios, el tiempo no da para poder comprender quién es usted, Padre, pero gracias, porque lo poco que sabemos, mi Dios, es necesario para poder saber cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Señor, le agradecemos tanto por quién es, porque es nuestro proveedor, porque es nuestro creador, porque es el todopoderoso, porque todo lo sabe, porque porque está en todos lados, está en este momento y está en el hogar de cada uno de los que están en el Zoom. Y mi Dios, gracias, porque en consecuencia de eso sabemos que usted es amor, es justo y es verdadero. Padre, le agradecemos una vez más en esta noche. Permita que lo que aprendimos hoy podamos digerirlo y podamos aplicarlo a nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Muchas gracias el día de hoy por haber estado aquí en esta reunión, lección número 2. Como dije, nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues que el Señor les bendiga. Cualquier cosa, ahí seguimos en contacto también por WhatsApp. Que estén muy bien, hermanos, y que estén muy bien. Hasta luego, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye a todos. Gracias igualmente.